Biblia 365. Día 290. Libro de Marcos. Capítulos del 1 al 3. Capítulo 1. En el inicio de la buena noticia sobre Jesús, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Miren, enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparé el camino del Señor, enderecé sus senderos. Juan Bautista en el desierto predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y los habitantes de Jerusalén acudían a él. Confesaban sus pecados y eran bautizados en el río Jordán. Juan se vestía de pelo de camello, con un cinturón de cuero a la cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Predicaba: después de mí viene alguien más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de inclinarme y desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días, Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Justo cuando salía del agua, vio los cielos abrirse y al Espíritu descender sobre él como una paloma. Y se oyó una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre las fieras, pero los ángeles lo servían. Después de que Juan fue arrestado, Jesús se fue a Galilea y predicaba el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y los haré pescadores de personas. Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Más adelante vio a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que también estaban en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores, lo siguieron. Entraron en Capernaum, y los sábados Jesús entraba en la sinagoga y enseñaba. La gente se sorprendía de su enseñanza porque enseñaba con autoridad a diferencia de los escribas. En la sinagoga había un hombre con espíritu maligno que gritó: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: Cálmate y sal de él. El espíritu maligno, sacudiendo al hombre violentamente y gritando con fuerza, salió de él. Todos se quedaron asombrados y se preguntaban entre ellos: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Con autoridad manda incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de Simón y Andrés, acompañado de Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba enferma en cama con fiebre, y enseguida le hablaron acerca de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la abandonó y ella le sirvió. Al atardecer, después de ponerse el sol, la gente llevó a Jesús a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se reunió a la puerta. Él sanó a muchos que sufrían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero no permitió que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Al día siguiente, muy temprano, Jesús se levantó y salió a un lugar solitario para orar. Simón y los que estaban con él fueron en su búsqueda. Al encontrarlo le dijeron: Todos te están buscando. Él les respondió: Vamos a los pueblos vecinos, para que también allí predique, porque para esto he venido. Y predicó en las sinagogas por toda Galilea y expulsó a los demonios. Se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes purificarme. Jesús, lleno de compasión, extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Se limpió. Inmediatamente la lepra desapareció y quedó purificado.
Jesús lo despidió con una fuerte advertencia diciéndole: «No le digas nada a nadie, pero ve y muéstrale al sacerdote el resultado de tu purificación como testimonio». Pero él, al salir, comenzó a divulgarlo ampliamente y a hablar de lo sucedido, de manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba en lugares desiertos. Aún así, la gente venía a él de todas partes. Capítulo 2. Jesús regresó a Capernaum después de algunos días, y pronto se corrió la voz de que estaba en casa. Tanta gente se reunió allí, que ya no cabían ni siquiera junto a la puerta, y Jesús les enseñaba la palabra. Entonces llegaron 4 personas llevando a un paralítico, pero como no podían acercarse a Jesús debido a la multitud, quitaron parte del techo donde estaba y bajaron al paralítico en su camilla. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas que estaban presentes se preguntaban en sus corazones: «¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados?, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le digo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió en presencia de todos. Todos quedaron asombrados y glorificaron a Dios diciendo: «Nunca hemos visto algo igual». Jesús volvió a salir a la orilla del mar, y una gran multitud acudió a él, y él les enseñaba. Mientras pasaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde se cobraban impuestos, y le dijo: «Sígueme». Leví se levantó y lo siguió. Aconteció que mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con publicanos y pecadores, preguntaron a sus discípulos: «¿Cómo es que él come y bebe con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Los discípulos de Juan y los de los fariseos solían ayunar, y vinieron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: ¿pueden los invitados a una boda ayunar mientras el esposo está con ellos? Mientras tienen al esposo con ellos no pueden ayunar. Pero vendrán días en que el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De lo contrario, el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y la rotura se hace peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino nuevo rompe las odres, y el viejo se derrama, y las odres se arruinan. Más bien, se debe poner el vino nuevo en odres nuevos. Un sábado, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es permitido?». Jesús les respondió: ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus acompañantes? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes consagrados que solo los sacerdotes pueden comer. También dio a sus acompañantes. Luego les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Capítulo 3. Jesús entró nuevamente en la sinagoga, y allí había un hombre que tenía una mano paralizada. Algunos estaban observando atentamente, para ver si en el sábado lo sanaría, para poder acusarlo.
Jesús dijo al hombre con la mano paralizada: «Levántate y ponte en medio». Luego les preguntó: ¿Es lícito hacer el bien en sábado o hacer el mal? ¿Es lícito salvar una vida o quitarla? Pero ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo, sintiendo tristeza por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió, y su mano quedó sana. Los fariseos entonces salieron de la sinagoga y se reunieron con los herodianos para planear cómo matar a Jesús. Pero Jesús se retiró a la orilla del mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea y Judea lo siguió. También llegaron personas de Jerusalén, Idumea, la otra orilla del Jordán, y de las regiones de Tiro y Sidón, al enterarse de las maravillas que hacía. Jesús pidió a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca debido a la multitud, para evitar ser oprimido por ellos. Había sanado a muchos y todos los que tenían enfermedades se agolparon sobre él para tocarlo. Los espíritus impuros, al verlo, se postraban delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les advertía con firmeza que no lo dieran a conocer. Luego subió al monte y llamó a quienes él quiso y vinieron hacia él. Estableció a 12 de ellos para que estuvieran con él y los envió a predicar, dándoles autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios: a Simón, a quien llamó Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apodó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, quien lo traicionaría. Todos ellos regresaron a casa. La multitud se congregó de nuevo, de tal manera que ni siquiera podían comer pan. Cuando los parientes de Jesús oyeron esto, vinieron a llevarlo, porque decían que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios». Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede mantenerse en pie. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede mantenerse en pie. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, sino que llega a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero lo ate. Luego podrá saquear su casa. Les aseguro que todos los pecados y las blasfemias serán perdonados a los hombres, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Está expuesto a juicio eterno. Esto lo dijo porque decían: «Tiene un espíritu impuro». Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedaron afuera. Mandaron a llamar a Jesús, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Jesús respondió: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Luego miró a los que estaban sentados alrededor de él y dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre». La presentación de Marcos de los primeros días del ministerio de Jesús complementa o difiere de la narrativa de Mateo. Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.